Había un hombre que lo vio todo, y durante 50 años no dijo una sola palabra. Su nombre era Raymond Dale Kowalski, sargento de primera clase, séptima de caballería, y la noche antes de morir, en un hospital de Louisville, Kentucky, llamó a su hijo y le dijo 3 cosas. La primera era que lo amaba. La segunda, que le perdonara. La tercera fue lo que cambió todo. Le dijo que en el Valle de Yadren, en noviembre de 1965, el batallón no había perdido a aquellos hombres en combate. Los había perdido por algo que no tenía nombre. Eso fue en 2019. Lo que su hijo hizo después con esa información es lo que nos trajo hasta aquí. El Valle de Yadren no es un lugar que aparezca en las guías de viaje. Es una depresión entre colinas en las tierras altas centrales de Vietnam del Sur, cerca de la frontera con Camboya, donde la selva es tan densa que el sol no llega al suelo ni al mediodía. En noviembre de 1965, ese valle se convirtió en el escenario de la primera gran batalla entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército norvietnamita regular. 4 días, 234 soldados americanos muertos, más de 1000 bajas enemigas confirmadas. La batalla fue presentada al público como una victoria táctica. Fue celebrada, fue analizada en academias militares de todo el mundo, pero había algo en los informes oficiales que no cuadraba, algo que los historiadores habían notado durante décadas sin poder explicar. Un hueco en la narrativa, una serie de bajas que no aparecían en ningún reporte de combate, hombres que figuraban como muertos en Hechian pero cuyos nombres no coincidían con ninguna posición de batalla documentada, hombres que, según los registros del Pentágono, murieron en un sector del valle que, según los mismos mapas militares, no existía. Lo que viene después no es una teoría de conspiración, es lo que encontraron cuando empezaron a buscar. Para entender lo que ocurrió en Yadren, hay que entender primero lo que era aquel lugar para los que vivían cerca. Los Montagnards, los pueblos indígenas de las tierras altas, llevaban generaciones evitando ese valle específico. No era superstición ordinaria, era algo más sistemático, más arraigado. Los aldeanos de las tribus Haray que habitaban las colinas circundantes tenían un nombre para la zona baja del valle. Lo llamaban el lugar donde el aire no obedece. Cuando los primeros asesores militares americanos llegaron a Larillan en 1962 y preguntaron a los intérpretes qué significaba eso exactamente, nadie supo dar una respuesta satisfactoria. El intérprete vietnamita simplemente dijo: significa que las cosas no se comportan como deberían. Nadie le dio importancia entonces. Deberían haberlo hecho. El capitán Thomas Aldrich llegó a Vietnam en agosto de 1965 con el primer batallón del 7º de caballería. Era un hombre meticuloso, graduado en West Point, había servido en Corea. No era el tipo de persona que escribía cartas largas a casa, pero durante los 3 meses que estuvo en el país antes de Yadren, mandó a su esposa Margaret un total de 42 cartas. Las primeras 39 eran lo que uno esperaría: descripciones del calor, quejas sobre la comida, preguntas sobre los niños. La carta 40 era diferente. En esa carta, fechada el 3 de octubre de 1965, Aldrich escribía algo que Margaret no entendió en su momento. Escribía que habían tenido una incidencia de reconocimiento cerca de la frontera con Camboya, que una de sus patrullas había regresado con 3 hombres menos de los que habían salido, que los 3 hombres no habían caído en ninguna emboscada, no habían pisado ninguna mina, simplemente no habían regresado al punto de extracción, y cuando el resto de la patrulla había ido a buscarlos, habían encontrado sus equipos, sus rifles, sus raciones, todo perfectamente ordenado en el suelo, como si los 3 hombres se hubieran quitado cada cosa con calma, pieza por pieza, y hubieran desaparecido. Aldrich escribía: no sé cómo explicar esto a los de arriba, porque si lo cuento tal como lo encontramos, me van a retirar del mando. ¿Y por qué? Honestamente, no tengo ninguna explicación que tenga sentido. Esa fue la última carta antes de Yadren. Margaret Aldrich guardó todas las cartas durante 54 años. Cuando murió, en 2019, su hija las heredó. Cuando su hija las leyó, contactó a un periodista, y cuando ese periodista empezó a tirar del hilo, eso fue cuando las cosas se pusieron raras. Hay que hablar del terreno.
Porque el terreno lo explica todo, o al menos explica, porque nadie entendía lo que estaba pasando en tiempo real. El valle de Iadrén tiene una forma peculiar, es largo y estrecho, orientado de norte a sur, rodeado por 3 flancos de colinas densamente arboladas, y abierto por el sur, hacia una llanura de hierba alta llamada zona de aterrizaje X-ray en la jerga militar americana. La vegetación en el fondo del valle es lo que los soldados llamaban triple Kenapiyangal, 3 capas superpuestas de vegetación tan densas que la luz desaparece completamente a nivel del suelo. La humedad del I es constante, la temperatura varios grados más baja que en las colinas, y el sonido se comporta de manera extraña. Los soldados que participaron en la batalla describieron consistentemente el mismo fenómeno, que los disparos de sus propios compañeros llegaban a sus oídos con un eco distorsionado, como si el valle estuviera devolviendo el sonido modificado, alterado de alguna manera que no podían definir. Algunos lo atribuyeron a la topografía, algunos no estaban tan seguros. El teniente James Holloway era el oficial de comunicaciones del batallón. Su trabajo era mantener el flujo de información entre las diferentes unidades en campo. Era un trabajo crítico, y Holloway lo hacía bien. Pero el 4 de noviembre de 1965, 3 días antes de que comenzara la batalla, Holloway registró algo en su diario personal que no aparecía en ningún informe oficial, algo que había captado en las frecuencias de radio. Hay que entender cómo funcionaban las radios militares de la época. Los equipos PRC-25 que usaba el ejército americano operaban en bandas de frecuencia específicas. Eran frecuencias cerradas, codificadas, monitoreadas. No era posible que una transmisión externa interfiriera con ellas sin un equipo altamente sofisticado. Pero eso fue exactamente lo que Holloway registró esa noche. A las 2:17 de la madrugada del 4 de noviembre semestre, en medio de una comunicación de rutina entre 2 puestos avanzados, la transmisión fue interrumpida. Lo que entró en la frecuencia no era comunicación norvietnamita, no era ruido de interferencia electrónica. Era una voz en ingles, hablando con calma. Y lo que decía, según el diario de Holloway, era esto: salgan del sector norte antes del amanecer. Lo que hay y no puede verse, solo puede encontrarse. Holloway escribió que la transmisión duró aproximadamente 12 segundos, que intentó rastrear la fuente y no pudo, que lo reportó a su superior directo, el mayor Gerald Fass, y que el mayor Fass le dijo que lo olvidara, que probablemente era una interferencia atmosférica, que siguiera con su trabajo. Holloway no lo olvidó, pero tampoco entendió lo que significaba. Todavía no. La batalla de Iadrén comenzó oficialmente el 14 de noviembre de 1965, cuando el primer batallón del 7º de Caballería aterrizó en helicóptero en la zona X-ray. Lo que siguió fue un infierno de 4 días que los historiadores militares han documentado con precisión casi quirúrgica. Los norvietnamitas tenían posiciones en las colinas circundantes. Los americanos tenían superioridad aérea. La lucha fue feroz, brutal y real. Pero en los márgenes de esa batalla documentada, algo más estaba ocurriendo, y solo lo vieron los que estaban en el sector norte. La compañía Charlie del primer batallón fue asignada al flanco norte del perímetro. Su trabajo era mantener esa línea y evitar que los norvietnamitas flanquearan la posición principal. Era una posición defensiva, relativamente estática, alejada de los combates más intensos que ocurrían en la zona X-ray. El capitán a cargo era el mismo Thomas Aldrich. La primera noche, el 15 de noviembre, fue cuando empezó. El sargento Kowalski estaba en una posición de observación en el límite norte de la línea, cuando vio las luces. No eran bengalas del ejército, no eran destellos de armas, eran algo diferente. Puntos de luz pálida, casi azulada, que se movían entre los árboles, a unos 200 metros de su posición. Se movían con regularidad, con una cadencia que no correspondía al movimiento de personas cargando equipos en la selva. Era un movimiento demasiado fluido, demasiado uniforme. Kowalski alertó a los 2 soldados que tenía a su lado. El primero era el cabo Marques Webb. El segundo, un recluta de 19 años llamado Danny Ferraro, que llevaba 6 semanas en el país. Los 3 observaron las luces durante varios minutos. No se acercaban, no se alejaban, simplemente estaban ahí. Kowalski llamó por radio al capitán Aldrich, y Aldrich le dijo algo que Kowalski
recordaría durante el resto de su vida. Le dijo: «Ya lo sé. No dispares, pase lo que pase. No dispares». Kowalski no entendió. Le preguntó qué quería decir. Aldrich no respondió. La radio se cortó. Y entonces las luces empezaron a acercarse. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos es lo que Kowalski le contó a su hijo 50 años después, en aquel hospital de Louisville. Con la voz reducida a un susurro por el que sé que le estaba comiendo los pulmones. Y lo que le contó no era lo que uno esperaría escuchar de un veterano de guerra. Le dijo que las luces llegaron hasta el perímetro, que cuando estuvieron suficientemente cerca para verlas con claridad, las luces no estaban sueltas, estaban asociadas a algo, a formas que no proyectaban sombra, a contornos que el ojo registraba, pero que el cerebro se negaba a procesar completamente. Como si hubiera alguna instrucción neurológica básica que impedía verlos con claridad, como si mirarlos directamente causara una especie de interferencia en la percepción. Le dijo que marque su web. Intentó levantarse y correr, que él lo detuvo, que Danny Ferraro perdió el conocimiento, no por un golpe, no por herida, simplemente se desplomó. Como si alguien hubiera apagado un interruptor, y le dijo que las formas permanecieron en el límite del perímetro durante exactamente, y subrayaba la palabra exactamente, 40 minutos, y luego retrocedieron hacia la selva, y las luces se fueron con ellas. Nadie recibió un disparo esa noche en el sector norte, pero a la mañana siguiente, cuando hicieron el recuento, faltaban 4 hombres. No habían sido vistos retirarse, no habían sido relevados. Sus posiciones estaban intactas, sus equipos en orden, sus rifles apoyados contra los árboles como si sus dueños hubieran decidido, en algún momento de la noche, dar un paseo tranquilo hacia la oscuridad de la selva y no volver. Esos 4 nombres aparecen en el Memorial de Vietnam, clasificados como muertos en Echian. Circunstancias desconocidas. El capitán Aldrich presentó su informe esa mañana. El informe oficial, el que fue a los archivos del Pentágono, decía que los 4 hombres habían muerto en un intercambio de fuego con fuerzas enemigas durante la noche. El informe mencionaba bajas enemigas confirmadas, mencionaba coordenadas de combate. Ninguna de esas cosas había ocurrido. Kowalski lo supo porque él estaba ahí, y Aldrich lo supo porque él lo escribió en su informe alternativo. El informe que no fue al Pentágono, el que guardó en su huella personal hasta que murió en 1987, y que su hija heredó, sin saber lo que contenía, y que guardó en una caja en el sótano de su casa en Ohio durante 32 años, hasta que una periodista llamada Christine Morales tocó su puerta en el otoño de 2019. Pero hay algo más, algo que ni Kowalski ni Aldrich mencionaron en sus documentos personales, pero que la periodista Morales encontró cuando empezó a cruzar testimonios. Había una tercera fuente. El Dr. Leonard Voss era el médico de batallón del 1er batallón del 7º de caballería. Su trabajo durante Yadren fue, en gran parte, el trabajo más brutal que un médico puede hacer en guerra: decidir quién puede salvarse y quién no, y actuar en consecuencia. Voss vio muchas cosas en esos 4 días, cosas que lo dejaron marcado de por vida, pero en sus memorias, publicadas de forma privada en 1998 para su familia, y nunca distribuidas comercialmente. Voss describía algo específico sobre los hombres que llegaban heridos desde el sector norte. Decía que varios de los soldados que llegaron a su posición de atención médica desde la campaña Charlie presentaban un patrón de síntomas que él no había visto antes y que no había vuelto a ver después. No eran heridas de bala, no eran heridas de fragmentación, eran hombres que llegaban conscientes pero en un estado que Voss describía como disociación profunda. Hombres que respondían a su nombre pero no podían decir dónde estaban, que miraban directamente a Voss sin parecer verlo, que, cuando intentaban hablar, producían sonidos que no eran palabras en ningún idioma que Voss reconociera. 2 de esos hombres se recuperaron completamente en 48 horas. Voss escribía que cuando les preguntó qué recordaban, ambos dijeron la misma cosa, con casi exactamente las mismas palabras, que habían visto una luz, que la luz era fría, y que dentro de la luz había algo que los miraba. El tercer hombre no se recuperó. Pasó el resto de la batalla en el puesto médico, alternando entre estados de agitación extrema y colapso total. Cuando fue evacuado, el diagnóstico oficial era shock de combate severo, pero Voss escribía en sus memorias que él no creía que eso
fuera lo que tenía ese hombre. Escribía que, en sus 30 años de práctica médica posterior a Vietnam, había visto shock de combate muchas veces, y que lo que tenía aquel soldado era algo diferente, algo que vos, con toda su experiencia, con toda su formación, no sabía cómo llamar. Ese soldado se llamaba Paul Merriman. Lo que le pasó a Paul Merriman después de Vietnam es la parte de esta historia que nadie había conectado hasta que la periodista Morales empezó a hacer preguntas. Merriman fue dado de alta del ejército en marzo de 1966. Los registros médicos oficiales lo describían como recuperado del shock de combate, apto para vida civil con seguimiento psiquiátrico. Durante los siguientes 18 años, Merriman vivió una vida aparentemente normal en Spokane, Washington. Trabajó en una ferretería, se casó, tuvo 2 hijas. Pero en 1984, algo cambió. Los vecinos de Merriman empezaron a notar que salía de su casa por las noches, que caminaba hasta el límite del bosque que bordea el lado norte del vecindario. Se quedaba allí de pie durante horas, y volvía a casa antes del amanecer. Su esposa lo encontraba algunas mañanas sentado en la cocina, con la ropa mojada de rocio, mirando un punto fijo en la pared. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él siempre decía lo mismo: esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Pero me van a buscar. En octubre de 1984, Paul Merriman desapareció. No había nota, no había señales de violencia. Su ropa estaba en el armario, su coche en la entrada, su cartera en la mesilla de noche. Lo que sí había, en el centro exacto de su cama, perfectamente colocados, eran sus documentos militares, sus medallas, y una fotografía de Yadren que nadie en su familia sabía que él tenía. La policía de Spokane abrió un caso de persona desaparecida. No encontraron nada. El caso sigue abierto. Pero eso no fue lo único que encontró Morales cuando empezó a buscar a Paul Merriman. Encontró que su nombre aparecía en un documento que no debería existir, un memorándum interno del Pentágono, fechado en enero de 1966, que había sido desclasificado parcialmente en 2003 como parte de una liberación masiva de documentos de la era Vietnam. El memorándum era sobre lo que llamaban incidencias de tipo Delta en el teatro de operaciones del sudeste asiático. La mayor parte del texto estaba redactada, ennegrecida por el clasificador, pero algunos fragmentos habían sobrevivido a la tinta negra. Y entre esos fragmentos aparecía el nombre de Merriman, junto con los nombres de otros 17 soldados, todos del mismo batallón, todos del mismo periodo de tiempo. El fragmento que sobrevivió decía, literalmente, los sujetos exhiben patrón consistente de exposición al fenómeno catalogado bajo el término operacional redactado. Se recomienda seguimiento prolongado y evaluación de redactado para determinar si la exposición tiene efectos redactado en la capacidad del sujeto para redactado. El fenómeno catalogado, no el evento, no el incidente, el fenómeno, como si quienes escribieron ese memorándum ya supieran lo que era, como si lo hubieran visto antes. Hay un nombre que aparece repetidamente. Uno empieza a investigar los programas clasificados que el ejército americano tenía en funcionamiento durante la guerra de Vietnam. Un nombre que no aparece en los libros de historia convencionales, pero que, si uno sabe dónde buscar, emerge con una frecuencia que no puede ser coincidencia. El proyecto se llamaba, al menos en los documentos parcialmente desclasificados, Operación Tercera. Era, en teoría, un programa de investigación psicológica, un estudio sobre los efectos del combate prolongado en la cognición humana, financiado por una división del Departamento de Defensa, cuya existencia no fue reconocida públicamente hasta 1994. Pero había algo en los objetivos declarados de Tercera que no encajaba con la descripción de investigación psicológica, porque entre los documentos que Morales encontró había un anexo técnico, parcialmente preservado, que describía los parámetros de observación del programa. Y esos parámetros no hablaban de estados mentales, ni de respuestas cognitivas, hablaban de frecuencias, específicamente, de un rango de frecuencias electromagnéticas que, según el documento, había sido detectado de forma anómala en sectores operativos separados del teatro de Vietnam, entre 1963 y 1966. El documento describía esas frecuencias como inconsistentes con fuentes naturales, conocidas e inconsistentes con tecnología electromagnética soviética o china documentada hasta la fecha, inconsistentes
con fuentes naturales conocidas. Esa frase es la que hace que todo lo demás empiece a cobrar un peso diferente, porque si no era natural, y no era tecnología enemiga, entonces ¿qué era? El documento no lo decía, al menos no en los fragmentos que habían sobrevivido a la clasificación, pero sí decía algo más, algo que Morales tardó días en procesar completamente. Decía que las frecuencias habían sido detectadas por primera vez no en 1963, sino en 1953, en Corea, y que en los registros de aquella detección había una nota al margen, escrita a mano, que decía simplemente: ver archivo Kessler 1947. Morales buscó el archivo Kessler 1947 durante 3 meses. No lo encontró, pero encontró algo casi igualmente perturbador. Encontró que el nombre Kessler, asociado a ese número de archivo, correspondía a un coronel del ejército americano llamado Heinrich Kessler, que había servido en inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y que había estado destinado en el Pacífico entre 1944 y 1947. El mismo coronel Kessler que, según los registros de personal que Morales localizó en los archivos nacionales, había enviado en 1947 un informe clasificado desde Manila sobre lo que describió como un fenómeno de naturaleza desconocida observado por unidades americanas en el sector norte de las Filipinas. Durante las operaciones de pacificación de 1946, el sector norte de las Filipinas, la selva densa, las montanas, un terreno que los soldados locales llevaban generaciones evitando por razones que no podían explicar racionalmente: luz fría, formas sin sombra, hombres que desaparecían sin violencia y sin rastro. 40 años antes de Yadren, Morales intentó llegar al informe Kessler a través de una solicitud de acceso bajo la Ley de Libertad de Información. La solicitud fue denegada. El motivo oficial: el documento al que hace referencia no ha sido localizado, que los archivos disponibles, no que estuviera clasificado, no que no pudiera divulgarse, que no había sido localizado. Documentos que no pueden ser localizados en los archivos nacionales de los Estados Unidos existen en una sola situación: cuando alguien, en algún momento, decidió que era mejor que no fueran encontrados. Pero Morales ya tenía suficiente para seguir tirando del hilo. Y el siguiente tirón la llevó a un lugar que no esperaba. La llevó a un hombre llamado Viktor Endrapov, no el líder soviético. Un hombre diferente, con el mismo apellido. Un físico ruso que había trabajado para el programa de investigación electromagnética de la Academia de Ciencias de la URSS durante los años 60, y que había emigrado a los Estados Unidos en 1992, tras la disolución de la Unión Soviética. Endrapov vivía en retiro en Vermont cuando Morales lo encontró. Tenía 81 años. Y al principio se negó a hablar, pero Morales era persistente, y la segunda vez que fue a verlo, le llevó una copia de los fragmentos del memorandum del Pentágono sobre las incidencias de tipo Delta. Endrapov la leyó en silencio durante varios minutos, luego la dobló con mucho cuidado. Se la devolvió y miró a Morales con una expresión que ella describió más tarde como una mezcla de reconocimiento y miedo. Le dijo que él conocía esas incidencias, no por los americanos, sino porque la Unión Soviética había documentado fenómenos idénticos en sus propios sectores de operación en el sudeste asiático. Los asesores militares soviéticos en Vietnam del Norte habían enviado informes a Moscú entre 1965 y 1968 describiendo lo mismo: luces de origen desconocido, soldados desaparecidos, sin violencia, hombres que regresaban de zonas boscosas específicas en estados de alteración que no correspondían a ningún diagnóstico psiquiátrico conocido. Endrapov dijo que esos informes habían llegado a Sudivichan porque Sudivichan estaba estudiando, entre otras cosas, las propiedades de ciertos campos electromagnéticos en entornos de vegetación densa tropical, y que cuando leyeron las descripciones de los asesores militares, reconocieron algo en ellas, algo que se correspondía con mediciones que habían hecho en laboratorio, pero que nunca habían observado a esa escala en el mundo real. Morales le preguntó qué era lo que habían reconocido. Endrapov guardó silencio un momento, luego dijo: una firma electromagnética específica que nosotros nunca pudimos replicar en laboratorio porque nunca entendimos su origen,
Solo podemos describirla. No podemos explicarla. Morales le preguntó si podía describirla. Endrapava sintió y dijo algo que, cuando Morales lo transcribió en sus notas esa noche, le impidió dormir. Dijo: es como si algo estuviera usando el campo electromagnético como lenguaje, como si estuviera enviando un mensaje, pero no a nosotros. El mensaje no está dirigido a los humanos. Nunca lo estuvo. Nosotros simplemente estamos en el camino. Nosotros simplemente estamos en el camino. Y entonces Morales le preguntó lo más importante. Le preguntó si los soviéticos habían encontrado alguna vez una explicación para esa firma, para su origen. Y Endrapав dijo: no. Pero llegamos a una conclusión. Una conclusión que nuestro gobierno decidió no publicar, y que yo he pensado todos los días desde entonces. ¿Cuál fue la conclusión? El anciano físico ruso la miró durante un momento largo, y luego dijo que la firma no es nueva, que lleva ahí mucho más tiempo del que llevamos nosotros, que lo que sea que la genera, no está vinculado a ninguna tecnología, no es una creación, es algo que siempre ha estado en esos lugares, que siempre ha estado en todos esos lugares. Las Filipinas, Corea, Vietnam, en los bosques densos, en los valles profundos, en los lugares que los pueblos locales evitan desde hace siglos. Hay un patrón geográfico, un patrón consistente. Y la conclusión era que lo que genera esa firma no se está buscando, simplemente está ahí. Somos nosotros los que llegamos a sus territorios y nos ponemos delante de algo que no puede vernos porque no fue hecho para vernos. Somos invisibles para ello de la misma manera que un hormiguero es invisible para alguien que camina por un parque, excepto que a veces, por razones que no entendemos, eso cambia. Morales le preguntó qué pasaba cuando cambiaba. Endrapав bajó la mirada. Los que están cerca no siempre vuelven, dijo. Y los que vuelven no siempre son completamente los mismos. No siempre son completamente los mismos. Paul Merriman, desaparecido en 1984. Los 4 hombres del sector norte, desaparecidos en la noche del 15 de noviembre de 1965. Los 3 soldados de la patrulla de reconocimiento de octubre. Los que el capitán Aldrich mencionó en su carta 40 a su esposa Margaret. Y los hombres que volvieron, pero con algo diferente detrás de los ojos. Hay un detalle que Morales encontró hacia el final de su investigación que todavía no ha podido ubicar del todo en el rompecabezas. Un detalle pequeño, casi insignificante, que sin embargo se le quedó clavado de una manera que no ha podido sacarse. Cuando investigó los registros de hospitalización de los soldados de la compañía Charlie que fueron evacuados con el diagnóstico de shock de combate durante y adren, encontró que todos habían pasado por el mismo proceso de evaluación psiquiátrica en el Hospital Militar de Cam Ranh Bay, antes de ser enviados a Estados Unidos. La evaluación era rutinaria. Formularios estándar, preguntas estándar, pero había una pregunta en los formularios de esos soldados específicos que no aparecía en los formularios estándar de la época. Una pregunta que alguien había añadido a mano, con la misma letra, en todos los casos, como si fuera una adición sistemática y deliberada. La pregunta decía: indique si el sujeto hace referencia a espontánea percepción de patrones geométricos en oscuridad. Percepción de patrones geométricos en oscuridad, no alucinaciones, no figuras, patrones geométricos. Como si quien escribió esa pregunta ya supiera exactamente qué tipo de imagen podría quedar grabada en la mente de alguien que había estado expuesto a lo que fuera que había en el sector norte. Morales no ha podido identificar quién escribió esa pregunta en los formularios. El responsable de las evaluaciones en Cam Ranh Bay en esa época era un médico militar cuyo nombre aparece en los registros como el Dr. Elliot Crane. Pero cuando Morales intentó localizar al Dr. Crane para hablar con él, descubrió que Elliot Crane había muerto en 1971, accidente de tráfico, sin familia conocida. Sus archivos personales y profesionales habían sido donados, según el registro notarial, a una institución identificada solo como la Foundation para Estudios Avanzados de Percepción. Washington D.C. Morales buscó esa Foundation. No existe, no hay registro de constitución, no hay registro fiscal, no hay ninguna traza documental de que esa Foundation haya existido alguna vez. Solo hay ese nombre en un registro notarial de 1972. Y la pregunta sobre patrones geométricos
Y los hombres que no volvieron. Y los que volvieron diferentes. Y una firma electromagnética que un físico ruso describió como un lenguaje dirigido a algo que no somos nosotros. La batalla de Yadren terminó el 18 de noviembre de 1965. Las unidades americanas fueron evacuadas. El valle quedó en manos de nadie durante un tiempo. Luego volvió a ser zona de combate. Luego volvió a ser selva. Y la selva sigue creciendo el hoy, ajena a todo lo que ocurrió bajo sus ramas. En 2004, un equipo de veteranos americanos volvió a Yadren para un acto de conmemoración. Varios de ellos habían servido en el primer batallón del 7º de caballería. Uno de ellos era Márquez Webb, el cabo que había estado con Kowalski y la noche del 15 de noviembre, y que había intentado levantarse y correr antes de que Kowalski lo detuviera. Webb tenía entonces 61 años. Era un hombre tranquilo, según quienes lo conocían. Había construido una vida normal después de Vietnam. Familia, trabajo, rutina. Nunca había hablado públicamente de lo que había visto en Yadren. Durante el viaje de 2004, el grupo pasó una tarde en el área general donde había estado la zona X-Ray. Caminaron por el perímetro aproximado de las viejas posiciones. Estaban a varios kilómetros del sector norte específico del lugar donde Webb había estado aquella noche. Pero en algún momento de esa tarde, mientras el grupo descansaba cerca del límite de la selva, Webb se levantó sin decir nada. Caminó hacia los árboles y no volvió. Lo buscaron durante horas. Las autoridades vietnamitas fueron alertadas. Se organizó una búsqueda que duró 3 días. No encontraron nada. Márquez Webb, veterano del primer batallón del 7º de caballería, desaparecido en el valle de Yadren el 12 de marzo de 2004, clasificado oficialmente como causa de desaparición desconocida. Cuando Morales publicó su investigación en una serie de artículos que aparecieron en una revista de periodismo de investigación en 2021. La respuesta oficial del Departamento de Defensa fue un comunicado de 2 párrafos que decía que los documentos que ella citaba habían sido correctamente contextualizados dentro de los estándares de investigación clasificada de la época, y que las incidencias mencionadas en los archivos parcialmente desclasificados corresponden a programas de investigación psicológica de rutina sin vinculación con fenómenos de naturaleza no convencional. Un comunicado de 2 párrafos para 50 años de preguntas sin respuesta. Morales guardó ese comunicado. Lo guardó junto a la Carta 40 de Thomas Aldrich, y junto a los fragmentos del memorándum del Pentágono, y junto a las memorias privadas del Dr. Voss, y junto a las notas de su conversación con Víctor Endrapov. Y guardó también algo más, algo que no había incluido en sus artículos publicados, porque no sabía cómo presentarlo, sin que pareciera otra cosa distinta de lo que era. Durante su investigación, en el otoño de 2020, Morales había pasado varios días en el área de Louisville visitando a familiares de veteranos. Una noche, volviendo al hotel tarde, su grabadora se había quedado encendida accidentalmente en el asiento del copiloto mientras conducía. Cuando, a la mañana siguiente, fue a revisar las grabaciones del día, encontró al final de la pista, después de 40 minutos de silencio absoluto, algo, una voz. No era su voz. Era una voz que ella no reconocía. Hablaba en un tono completamente plano, sin inflexión emocional de ningún tipo. Y lo que decía era esto: los patrones no son mensajes, son puertas, y algunas ya están abiertas. La grabación terminaba ahí. Morales hizo analizar el audio por 2 técnicos de sonido independientes. Ambos confirmaron que la grabación era auténtica, que no había manipulación digital, que la voz había sido captada en el interior del vehículo, a corta distancia del micrófono. Ninguno de los dos pudo identificar de quién era esa voz. Morales tampoco. Hay lugares en el mundo donde el suelo guarda cosas que no están en ningún mapa, cosas que los pueblos indígenas conocen, porque llevan milenios viviendo a su alrededor y aprendiendo, generación a generación, la distancia correcta que hay que guardar. Cosas que los ejércitos tropiezan sin querer porque los ejércitos se mueven por lógica táctica y no por memoria ancestral. Cosas que los gobiernos catalogan y clasifican y ocultan, no necesariamente porque entiendan lo que son, sino precisamente porque no lo entienden. Y porque lo que no se entiende es lo que más asusta a los que tienen el poder. El valle de Yadren sigue ahí. Los árboles siguen creciendo. La humedad sigue siendo la misma. El aire sigue sin
Obedecer, como decía aquel nombre en lengua jara y que nadie supo traducir del todo. Y en algún punto de ese valle, en las coordenadas exactas del sector norte donde la campeinía Charlie mantuvo su línea, aquella noche de noviembre. Hay 4 nombres grabados, en un muro de granito negro, en Washington D.C. 4 nombres que el oficial de registro del batallón marcó como muertos en Echiam porque esa era la única casilla disponible en el formulario, porque no había casilla para lo que realmente ocurrió. No había casilla para desaparecidos en algo que no tenemos cómo nombrar. Raymond Dale Kowalski murió el 3 de febrero de 2019. Su hijo cumplió la promesa que le había hecho en aquel hospital. Empezó a buscar respuestas. Le tomó 2 semanas encontrar a la periodista Morales. Le tomó a Morales 2 años construir la historia que acabamos de contarles. Lo que todavía no tiene respuesta es lo más simple y lo más imposible, que era lo que estaba en él. Sector norte del Valle de Iadren, la noche del 15 de noviembre de 1965. Que era lo que Raymond Kowalski vio entre los árboles y no pudo describir con palabras que tuviera disponibles. Que era lo que Elliot Crane buscaba cuando añadió a mano esa pregunta sobre patrones geométricos en los formularios de evaluación psiquiátrica. Que era lo que Víctor Endrapap quiso decir cuando dijo que el mensaje no estaba dirigido a nosotros. Y sobre todo esto, ¿a dónde fueron los que no volvieron? Y sí, en algún lugar, todavía siguen esperando.